Por allá está presente la compañera Evelyn Belis Anchundia. Ya. ¿Sí ven la lámina? ¿Sí ven la lámina? ¿Se ve la lámina? Ahora sí. Sí, doctora. Diana, ¿quién me dijiste que ya estaba? Belis Anchundia. Y también Kevin León también. León Ganchoso. Sí. Bueno, estimados estudiantes, ahora vamos a dar inicio, ¿verdad? Al equipo 6, ¿verdad? Que nos va a hablar sobre el criterio de investigación cualitativa. Entonces voy a hacer unas pequeñas preguntas. Sabando Pita Sebastián. Sabando Pita Sebastián. Sí, doctora. Ya. Sebastián, ¿usted me podría decir cuando hablamos de criterios de la investigación cualitativa, a qué nos estamos refiriendo? O sea, como... A ver, como... o sea, son unos procesos que se van a adaptar a la investigación. Son procesos que se van a adaptar a la investigación. ¿Me puedes aclarar un poquito de eso, por favor? Bueno, o sea, estos procesos que van a ser transversales, como la reflexividad, la transparencia, la autenticidad, y por ejemplo la sistemática, la metodología de esta investigación. ¿Ya? A eso se refiere. O sea, cuando hablamos de rigor, ¿verdad? Estamos hablando más bien, ustedes saben que, por ejemplo, supongamos cuando nuestros papitos nos dicen que hay que tener el rigor a un lado y el palo al otro lado. Bueno, a ustedes tal vez no porque son de esta época, ¿no? Pero en mi época eso decía papá y mamá, que el rigor a un lado, ¿verdad? Y el palo al otro lado. Entonces, ¿qué nos querían decir con esto? De que ese rigor, ¿verdad? Era, ¿por qué nos daban ese rigor? Era como para que nosotros hiciéramos las cosas bien, por decir, cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Que teníamos que hacer la tarea y que nosotros no teníamos que tener queja de los profesores de la escuela, ¿verdad? También nos hablaba de que el rigor es una característica como de fuerza, de confianza, ¿ya? O sea, que ese rigor que nos daba papá y mamá también nos servían de confianza, que nosotros podíamos contarle todo y que todo podíamos hacer, ¿verdad? Con esa confianza que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos de rigor en la investigación, ¿verdad? Como ya usted lo dijo, es una conceptualización transversal. Cuando yo hablo de transversal, estoy hablando de esta manera, ¿no? Horizontal. Y que el rigor de la investigación cualitativa, ¿verdad? Tiene que ser fiable, tiene que ser viable, tiene que ser confiable, ¿verdad? Tiene que tener consistencia, tiene que tener validez. Porque si no tiene todos estos elementos, ¿qué quiere decir? Que nuestra investigación, entonces,
está un poco flexible, está un poco floja, ¿verdad? Porque nosotros no podríamos decir que, los datos que nos supongamos, imaginémonos, este es el equipo 6, ¿verdad? Imaginémonos que veamos que la investigación del equipo 6 está como tambaleando, entonces quiere decir que los resultados no son confiables. Y no nos olvidemos que estamos trabajando, ¿verdad?, con un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error. Entonces, cuando nosotros hablamos de los criterios de la investigación cualitativa, eso es lo que tenemos que ver, que esa investigación sea confiable, sea viable, sea veraz, ¿sí? Bien. Doctora, los criterios prácticamente son como crear la base de la investigación. ¿Sí? Sí, pero Ya. la base tiene que ser bien creada. ¿Sí? Sí. Hola, profe. Soy Carreño. Ya. Profe, ya me conecté. Ay, Carreño, ¿cuántas veces yo tengo que decir que para la asistencia tienen que esperar que termine la clase? Al final. Ya. Bueno, igual es que ya. Bueno, ya. El compañero que habló antes de Elizabeth, ¿cómo se llama? Elizabeth, ¿quién era que estaba hablando antes de usted? De mí, nadie. Sabando, doctora. ¿Cómo? Sabando Pita. Sabando. Sabando, Ah, sí. Sabando Pita. Ya. Veamos qué podemos preguntar más. A ver. Gema Mesa. sí, Elisa. doctora. Sí. ¿Sabe? Cuando hablamos de consentimiento informado, o sea, ese consentimiento informado para usted, ¿cómo va a influir en la investigación o qué importancia tiene en la investigación? Justamente está un poco relacionado con el tema al que sigue, que es del primer grupo, de la muestra. Es decir, nosotros necesitamos ser claros con las personas que son parte de la muestra. Entonces, que también vendría siendo como parte de la base, del criterio de una investigación cualitativa. Entonces, yo creo que me perdí. ¿Me puede repetir la Ya, pregunta? tranquila, te pregunto, ¿qué es un consentimiento informado para usted? Ya, el consentimiento es dejarle como que los puntos claros al individuo que se vaya a estudiar, ¿ya? De qué trata la investigación para que no haya como que malos entendidos y pues no tengamos conflictos con la muestra, por así decirlo. Ya, gracias. Vélez, Kelly Ariana. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ariana, cuando los compañeros muestran en sus láminas el manejo de riesgo, ¿a qué se refiere? Disculpe, tengo fallas con el internet. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya, te pregunto, que cuando los compañeros subieron su PowerPoint, ¿verdad? Ellos tienen una página que habla de riesgo. ¿A qué se refieren ellos cuando hablan de manejo de riesgo? Bueno, son todos los que van a ser las amenazas, los inconvenientes o alguna situación pues que vamos a tener, que podemos cursar con nuestra investigación. Pero, ¿qué en sí? ¿Cuáles son en sí los riesgos que podemos cursar en nuestra investigación? Sí.
¿Sí revisó, Ariana? No, la verdad no revisé, doctora. Bueno, ¿alguien que haya revisado sobre los riesgos? Manejo. Yo, doctora, Anthony Mieles. Ya, Mieles, Anthony. Doctora, básicamente de lo que leí de los compañeros que enviaron, dice que existen en una investigación cualitativa lo que el investigador debe tratar de hacer es básicamente los riesgos que se presenten en la investigación, como la compañera lo dijo, aquello que pueda hacer un problema para la investigación, esto debe de ser minimizado. Y los beneficios que se presenten o que vayan a tener al cabo la investigación, estos deben de ser tanto a la investigación como a los participantes, como a la sociedad, estos deben de ser maximizados, porque los beneficios deben de ser proporcionales o exceder a los riesgos. Bueno, en cuanto al manejo de los riesgos, se deben de considerar dos formas para poder minimizarlos. El primero es que el investigador en sí es el encargado o el que tiene la responsabilidad de cumplir con todo lo que él dijo que iba a proponer al investigado. Todo lo que propuso. Ajá. En cuanto eso es al consentimiento informado y todas esas cosas, porque eso es para informarle al investigador de lo que se va a hacer. Y el segundo está relacionado con el manejo, con el manejo de los datos que el investigador vaya a tener, es decir, qué va a hacer con esto, porque eso también está en el consentimiento informado y el investigado sabe a dónde van estos datos, mejor dicho. Y por eso es que se debe de explicar a los informantes que los resultados del estudio no van a generar ningún perjuicio o daño institucional a ellos, porque con los datos que se recabaron. Claro, ¿verdad? A los investigados, sí, nosotros... Ajá, eso debe de quedar claro. Exactamente, el investigado y el investigador tienen que tener las cosas claras, o sea, ambos deben estar claros, porque si yo doy mi consentimiento informado, ¿verdad? Yo tengo un documento y yo sé que después de que yo he dado mis datos, pues esos datos van a ser usados para, por decir, para un artículo, van a ser usados para ayudar a la ciencia, qué sé yo, todo lo que nosotros podríamos hacer con esos datos, ¿sí? Claro, pero por eso el investigador también en el consentimiento informado le va a decir qué es que se va a hacer con esos datos. Y porque el investigador tampoco puede utilizar los datos para cualquier otra cosa que no esté en el consentimiento informado. Y eso también, en cambio, si el investigado no lee bien y luego se queja y luego ven que en el consentimiento informado está dicho que esos datos se van a utilizar para otra cosa, el investigado ya no sí puede reclamar, pero en el consentimiento informado está que esos datos sí se van a utilizar para esas cosas. Entonces, Es Anthony, y nosotros como nuestro proyecto, imaginémonos que ya salimos de la pandemia y que todavía nos faltan 3 meses para terminar el semestre, y usted cree que por ser una investigación cualitativa se debe o no, y por qué aplicar el consentimiento informado. básicamente, si aquí nos dice que son criterios para aplicarlo, yo creo que sí se deben de aplicar en toda investigación cualitativa, entonces sí se deben de aplicar. Por algo están, y es algo muy, muy importante, porque es como que uno debe de tener el consentimiento de la otra persona para poder preguntarle sus datos, para poder publicar un artículo en el cual él va a estar relacionado. Así es. Gracias, Anthony. Ya, doctor. Entonces ya vamos a ver los criterios de la investigación, ¿verdad? Tenemos aquí a los disertantes, a Leslie Bastida, John García, José Renán, Reinaldo Segovia. A ver, Leslie, ¿quién? ¿Con quién avanzamos?
Considero que el compañero Renan. Renan, vamos. Hola, buenos días, doctora. Buenas tardes. José, Ya. Renan, sube Mande. un poquito el tono porque no te preciso lo que dices. El tono de Ya. voz. Ahí sí. Sí, por favor. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco de la introducción de lo que son los criterios, ¿no? La calidad de la investigación cualitativa ha sido un asunto que ha generado amplios debates entre los investigadores. Entre los principales investigadores están Sadlowski en el año 1993, está Johnson y Long en el año 2001, Lincoln y Guba en el año de 1985 y lo que es Morse en el año 2002. Para evaluar estudios cualitativos se deben tener en cuenta las realidades de la investigación cualitativa. Es decir, sabemos que la investigación cualitativa suele ser más flexible, no que suele ser, es más flexible que el estudio cuantitativo. Es decir, puede moverse de un lado al otro para así dar una mejor investigación. Y como lo hemos hablado anteriormente con lo que es la hipótesis, esta puede ser incluso encontrarse en lo que son las conclusiones del estudio. ¿Ya? Un ejemplo. Y también las complejidades del fenómeno humano que se busca entender. Como por ejemplo, en nuestro caso, el estudio es la diabetes. Sabemos que esta es una patología que tiene bastante prevalencia aquí en nuestra provincia por la forma de alimentación que tenemos los manavitas, ¿no? ¿Ya? La investigación cualitativa se basa tanto en datos subjetivos, teniendo en cuenta que subjetivo es la referencia a juicios de valor, dejándose llevar por los sentimientos. También suele ser interpretativo, que es el hecho de que una persona entiende algo y lo traduce con sus palabras, ¿no? Y contextual, por lo que suele ser más probable que los resultados de una investigación cualitativa sean examinados y también sean cuestionados a la vez. Se ha debatido que los estándares para valorar la calidad de los estudios cuantitativos están ya bien definidos y con precisión, que es lo que vamos a ver en el próximo semestre, ¿no? El estudio cuantitativo. Ya estos son conocidos por los integrantes de los grupos de investigación y también por los comités de ética clínica. Pero en cambio, los parámetros para valorar la calidad de los estudios cualitativos parecen estar sometidos a continuos debates, en parte porque algunos investigadores tienen una mentalidad positivista y suelen aplicar los mismos protocolos de la metodología cuantitativa para la valoración de los estudios cualitativos. Ya sabiendo que son muy distintos, por lo ya mencionado, de lo que es la flexibilidad y esto, y hasta la toma de la muestra, todo, o sea, es diferente. Cabe recordar que las etapas del proceso de investigación cualitativo son dinámicas y flexibles, es decir, que estas no se guían por un proceso lineal, sino que suelen ser interactivas y se solapan una con la otra. La construcción de un estudio cualitativo opera como un sistema donde cada etapa, como ya sea la definición del tema que vamos a investigar, ya sea el planteamiento del problema y los objetivos, el diseño, el trabajo de campo y el análisis de los datos, como la presentación de los resultados del informe final, deben estar en sincronía y también deben formar parte de un todo. Siguiente, doctora, por favor. Voy a apoyarte aquí, Renan, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos que algunos investigadores bajo una mentalidad positivista, ¿verdad? Estamos hablando de la corriente, ¿verdad? De una corriente filosófica, ¿verdad? Que es el positivismo. ¿Y qué nos dice esa corriente? ¿Verdad? Que es el único conocimiento auténtico, ¿verdad? O que es el auténtico conocimiento científico de tal cosa. Como ya lo dijo Renan, ¿verdad? Ellos emplean, ¿verdad? Los mismos pasos o la misma táctica o los mismos criterios que tienen sobre la investigación cuantitativa, y lo que hacen es aplicar esos conocimientos a esta investigación que es cualitativa. Cuando ustedes vean el proyecto de investigación 2, ¿verdad? Ustedes van a ver muchas cosas similares y de pronto ustedes van a decir, ah, pero eso ya lo vimos en investigación cualitativa, ¿verdad? Y ahora estamos viéndolo otra vez, pero hay que ver ese punto de vista, ¿sí? Entonces, a esto
siempre vamos a tener presente esta corriente filosófica que es el positivismo, ¿verdad? Que ella es la que nos induce o nos enseña, ¿verdad? Que si ya nosotros conocemos, ¿verdad? La investigación cuantitativa, pues es muy fácil poder aplicar en este caso la investigación cualitativa. Y después cuando ya vean investigación cuantitativa, perdón, que vean la investigación mixta, que no es una cosa que la fusión de la investigación cual y cuantitativa, vamos a ver que también vamos a tener muchas cosas similares, ¿no? Y eso que Saint-Pierre nos dice que una investigación no es más buena que la otra, ¿no? O sea, ambas se apoyan y nosotros para hacer, en este caso, para presentar nuestros resultados, ¿verdad? Que hemos obtenido de la investigación de una u otra manera, vamos a hacer una mezcla que podríamos decir que sería una investigación mixta. Seguimos, Renan. Ya, ahora les voy a hablar sobre los criterios de rigor en la investigación cualitativa. Principalmente vamos hablando qué es rigor. Pues rigor es la propiedad o la exactitud o precisión también llamada en la realización de algo, especialmente en el análisis, el estudio o en trabajo científico. Entonces, el rigor en la investigación cualitativa es el concepto transversal, es decir, es el concepto que debe estar presente o que atraviesa en el desarrollo de un proyecto de investigación y permite valorar lo que es la aplicación de este, o sea, darle una aplicación escrupulosa, ¿ya? Teniéndose por escrúpulo a la inquietud del ánimo provocado por la duda acerca de si algo es bueno, malo, correcto o incorrecto, o verdadero o falso. Y científica, de los métodos de investigación y de la técnica de análisis para la obtención y el procesamiento de los datos. Al hablar de rigor en investigación cualitativas, hay corrientes que defienden diversas posturas. Unas que van desde la no aplicación de normas de evaluación de calidad hasta otras que lo quieren evaluar de la misma forma que un método cuantitativo. Por ejemplo, ahí vemos que una chica está pensando si la investigación cualitativa tiene rigor científico. Obvio que la tiene, porque si no fuera así, los resultados que nosotros vamos a obtener no fueran merecedores de éxito o de que el lector o la persona a que vaya dado el estudio le tenga confiabilidad a nuestro estudio, ¿no? Entonces, los investigadores, al estar amparados en el paradigma cualitativo, deben ser conscientes de que cuando se exploran los fenómenos humanos, porque es eso lo que vamos a estudiar nosotros, ¿no? Los fenómenos humanos, las realidades que observamos o analizamos con múltiples explicaciones y significados se convierten en realidades tangibles, entendiéndose por tangible a la manera de percibir una cosa muy clara y algo preciso. Y singulares, reconstruidas a través de la versatilidad del investigador. Esto hace que el rigor adquiera un valor, ya que no solo se trata de la adherencia a las normas, como yo lo dije anteriormente, que lo que es el rigor es un seguimiento de normas, pero en el estudio cualitativo no solo es el seguimiento de normas y reglas ya establecidas, sino que debe relacionarse con lo que es la preservación y la fidelidad del estudio. En palabras más claras, pues es como cogerle amor al estudio que estamos haciendo y de esta manera llevarlo por buen camino, sin errores de cualquier índole. Siguiente diapositiva. Muy bien, Renan. Bueno, ahora hablando un poco de lo que es fiabilidad y validez como ejes del rigor. Es fundamental que los investigadores tomen medidas para garantizar la fiabilidad y la validez de los resultados de la investigación. Entendiéndose por fiabilidad, que es la probabilidad de que un sistema o aparato o dispositivo cumpla una determinada función bajo ciertas condiciones durante un tiempo determinado. Bueno, dando un pequeño resumen, la fiabilidad es el hecho de que nosotros obtengamos unos resultados, ¿ya? Y que otro investigador o nosotros mismos hagamos un estudio con la misma forma, o sea, comparándolos con el estudio pasado, y que nuestros resultados sean similares, ¿ya? A eso es llamado fiabilidad. En cambio, la validez es el hecho
de que la interpretación de estos resultados es muy cierta, o sea, es muy tangible. ¿Ya? Entonces la fiabilidad y la validez van a ser cualidades esenciales que deben tener las pruebas o los instrumentos de todo carácter científico, ya sea para la recolección de los datos, debido a que estas van a garantizar, como lo dije anteriormente, que estos resultados sean merecedores de créditos y también de confianza para el lector. Aunque estos planteamientos acerca de la fiabilidad y la validez se han dado desde un paradigma positivista, como ya lo explicó la doctora, han fundamentado los criterios que se han venido estableciendo para incrementar la credibilidad de los estudios. Eso, doctora. Siguiente diapositiva. Ya. Como lo dije, entonces lo que es la fiabilidad y la consistencia refiere a la posibilidad de replicar estudios que un investigador haya empleado los mismos métodos o las estrategias de recolección de datos y que sostengan resultados bastante similares, ¿ya? Y este criterio va a asegurar que los resultados sean verdaderos y sean muy pocos inequívocos o totalmente, pues bueno, sabemos que hay un 5% de margen de error, ¿no?, en los estudios, y que las respuestas que dan los participantes son independientes de las circunstancias de la investigación. En un estudio cualitativo, la fiabilidad es un asunto complejo, tanto por la naturaleza de los datos, del propio proceso de investigación y de la presentación de los resultados. Por tanto, se puede recurrir a una investigación que dé su opinión sobre todo el proceso seguido, a fin de indicar si éste se ha conducido correctamente o no, y si las estrategias utilizadas para la reconstrucción de las categorías son las apropiadas. Siguiente diapositiva, doctora. Yo te digo, Renan, por ejemplo, en el estudio de diabetes que ustedes tienen, yo digo posiblemente, probablemente, cuando estoy haciendo los resultados esperados. Cuando yo digo posiblemente saldrá el 80% diabetes tipo 2. Allí estaría aplicando el término fiabilidad. ¿Me podría repetir, disculpe la pregunta? O sea, si yo digo, estoy hablando de un resultado esperado, ¿no? Posiblemente el 80% de los investigados va a ser diabetes tipo 2 o va a tener diabetes tipo 2. Sí, sería eso fiabilidad. Sería fiabilidad, porque la fiabilidad es un sinónimo de probabilidad. Claro. Doctora, ahí está mi compañero Renan. Gracias. Sí, ahí me tocaría a mí. Bueno, Leslie. Ya, sí, ya. La validez concierne a la interpretación correcta de los resultados y se convierte en un soporte fundamental de las investigaciones cualitativas. El modo de recoger los datos, de llenar a captar los sucesos, las experiencias de distintos puntos de vista, el poder analizar e interpretar la realidad a partir de un bagaje teórico y experiencial, es ser cuidadoso en revisar permanentemente los hallazgos, ofrece al investigador un rigor y una seguridad en sus resultados. En sí, la validez ofrece al investigador un rigor y una seguridad en sus resultados. La validez da cuenta también al grado de fidelidad con el que se muestra el fenómeno investigado. Aquí también se viene a usar lo que se pueden obtener a través de diferentes métodos. Por ejemplo, está el de triangulación, que vendría a ser la siguiente diapositiva, doctora. Ya, la triangulación es un método que incrementa la confianza, la calidad de los datos obtenidos durante la investigación y que incluso puede decirse que genera nuevos e innovadores formas de entender el fenómeno estudiado. Incluso permite unificar teorías, ayudando de este modo a comprender lo que es un modo más claro y sencillo el problema o una pregunta que se ha deseado estudiar. La triangulación tiene como su principio básico, consiste en recoger relatos y observaciones de una situación o algún aspecto de la misma, desde varios ángulos o perspectivas. En sí, en conclusión, la triangulación es como para ver la realidad desde varios puntos de vista.
Está lo de tiempo, espacio, de teorías, de investigadores, de métodos, de múltiples. Ya. De tiempo, este se encarga de recoger los datos en varios momentos para comprobar la estabilidad en el tiempo. De espacio, examina los datos de diferentes culturas, lugares o circunstancias para comparar las divergencias o coincidencias. Ya, de teorías, estudia los datos recogidos para obtener una mayor perspectiva del fenómeno utilizado. En sí consiste en emplear varias perspectivas teóricas para analizar, sería un punto en común. De investigadores, permite detectar las coincidencias y las divergencias de información obtenida. De métodos, se utiliza varios métodos y se contrastan los resultados para examinar coincidencias y divergencias. O sea, en sí se produce mediante la combinación de diferentes métodos o técnicas para abordar un problema o un análisis generado de diferentes puntos de vista, ya, de múltiples. Ya. En se emplean varios... Leslie, un poquito, ¿no? De todo lo que usted nos ha dicho, en sí podríamos decir en pocas palabras que la triangulación es la capacidad que el investigador tiene, ¿verdad? Para utilizar una, dos o varias técnicas y varios métodos, ¿verdad? Para conseguir este mismo objetivo, que en el caso de ustedes es investigar cuántas personas tienen diabetes tipo 2. ¿Es así? Disculpe, ¿me puede decir? No lo escuché bien. Que yo te digo, no, que todo lo que tú nos has dicho ahora, ¿verdad? Yo podría decir en pocas palabras que la triangulación vendría a ser la capacidad que tiene el investigador para emplear una, dos, tres estrategias, tres métodos para conseguir los resultados, que es en este caso, ¿verdad? Prevalencia de diabetes tipo 2 en el grupo objetivo que ustedes tienen. Sí, en sí la triangulación es como para darle como confiabilidad y validez, para verlo desde varios tipos de puntos de vista diferentes. Claro, o sea, es para alcanzar el resultado. Ya, ¿no? O sea, yo puedo tener sí. tres caminos para llegar al mismo resultado. Y si yo aplico una o dos estrategias, sí, o dos métodos, ¿verdad? Posiblemente pues voy a encontrar cosas muy, muy buenas a que si ocupo solamente una sola técnica o un solo método, ¿no? En el caso, por ejemplo, si estamos en vivo, ustedes podrían aplicar la entrevista, podrían aplicar la encuesta, que es muy diferente, aunque se parecen. Podrían aplicar grupos focales como técnicas, ¿verdad? Y también podrían aplicar la observación como otra técnica. ¿Sí? Sí, doctora, sí. Ya, ahí me quedé con múltiple, que en se emplean varios tipos de triangulación y combinación de varios niveles de análisis individual e interactivo o social. Siguiente, doctora. Ya. Los criterios de rigor en la investigación cualitativa. Están los criterios de credibilidad, transferibilidad y consistencia. Ya, la credibilidad. La aproximación de los resultados de una investigación frente al fenómeno observado. En sí, la credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes del estudio, recolecta información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan o sienten. Por ejemplo, no sirve, por ejemplo, usted vendría a ser parte de... ya, digamos que usted me da una información que yo... Digamos que usted me dice que linda, bonita, pero si yo le digo en mi descripción, le digo, usted me dijo que era linda, bonita, que era alta, y usted no lo considera como un resultado verdadero, no sirve. ¿Por qué? Porque en sí depende más de la riqueza de los datos que la cantidad de datos. No sirve de que yo tenga una cantidad de datos si usted no lo reconoce como verdadero. Claro. Ya. En sí, ¿cómo se intenta asegurar la credibilidad? Pues implantando diseños de investigación que implican una observación continua de los participantes prolongados, realizar
comprobaciones de forma periódica sobre los participantes, y aquí se viene a usar lo que es el método de la triangulación, que como dije anteriormente era como para ver la realidad desde diferentes puntos de vista. Ya. La transferibilidad o aplicabilidad. Bueno, los resultados derivados de las investigaciones cualitativas no son generables sino transferibles. En sí es que el investigador sea capaz de replicar su estudio en una población similar, comparándolo cuál el nivel de similitud sean los resultados de ambas muestras. En sí este criterio trata de extender los resultados del estudio en otra población. Ya, ¿cómo se intenta asegurar la transferibilidad? Pues a la hora de recoger información es necesario que sea la información más exhaustiva posible, y que además de que se recopilen los datos, sea posible, una calidad de datos, o sea, una exhaustiva. Ya. La consistencia. La consistencia, ¿mandé? Siga, siga. Ya, la consistencia. La complejidad de la investigación cualitativa dificulta la estabilidad de los datos, tampoco es posible la replicabilidad del estudio. En sí, la consistencia plantea la capacidad del estudio para permitir a futuros investigadores basar sus futuras investigaciones en tal estudio. Así como tomar este estudio como un punto de inicio o de referencia. Es decir, si al repetir la investigación se obtienen resultados semejantes, y la consistencia no se busca en lo que es la replicabilidad del estudio, ya que por naturaleza de las investigaciones cualitativas sería difícil de lograr, sino más bien la consistencia de datos o de resultados. El objetivo principal de la consistencia viene a ser asegurar la estabilidad de la investigación. ¿Cómo se intenta asegurar la dependencia? Cómo plantear el uso de nuestros diseños de investigación, de diferentes métodos de recolección de datos. Por ejemplo, está la entrevista, los grupos focales, las observaciones, cuadernos de campo, entre otros. Y aquí también se vendría a aplicar lo que es el método de la triangulación. La siguiente. Ya, la conformabilidad o reflexibilidad. Los resultados de la investigación deben garantizar la veracidad de los resultados de las descripciones realizadas por los participantes. En sí, la confirmabilidad busca que los datos e informaciones recopiladas por el investigador que realiza el proyecto sea confirmada por agentes, o sea, diferentes investigadores, de quien recopiló en primer lugar los datos. Asimismo, por la perspectiva de las conclusiones obtenidas de los datos recopilados, también es necesario que estos puedan ser corroborados por diferentes investigadores. Su principio básico sería minimizar los sesgos derivados de la actividad de la investigación. ¿Cómo intentar asegurar la confirmabilidad? Pues con el uso de el método de la triangulación. Ya. La relevancia. La relevancia permite evaluar el logro de los objetivos planteados y saber si obtuvo un mejor reconocimiento del fenómeno estudiado. En sí se podría afirmar que la relevancia ayuda a verificar si dentro de la investigación hubo correspondencia entre la justificación de la investigación y los resultados obtenidos. La adecuación teórica y epistemológica. Ya, el criterio de adecuación se viene a tomar en cuenta desde el momento de que se decide trabajar en el método cualitativo. La coherencia epistemológica es una investigación cualitativa que está determinada por la consistencia entre el problema o el tema que se va a investigar y la teoría la teoría implantada para la comprensión del fenómeno. Ya, también es importante, por lo tanto, considerar que la manera como se realiza una pregunta definirá el diseño o el tipo de conocimiento generado. La siguiente. Sí, si yo le digo a usted que por favor me haga un ejemplo, ¿verdad?, del tema de su proyecto, que apliquen estos criterios. ¿Cómo quedaría el ejemplo? O sea, que se apliquen los criterios que están aquí, los que hemos empezado, de la credibilidad, transferibilidad, consistencia, confirmabilidad, neutralidad, relevancia.
O sea, ¿cómo podríamos hacer un ejemplo? A ver, mi tema es diabetes mellitus tipo 2 en padres de secto A. La credibilidad en sí, como yo dije, era que las personas que van a participar en el estudio los reconozcan como verdaderos. Entonces, desde ahí tenemos que partir que se vendría a usar lo que es diferentes puntos de vista con lo que es la triangulación. Podría ser con a lo que ellos nos dan la información, verificar que sea una observación continua y prolongada, que sea que el participante considere que sea correcto. Ya, por ejemplo, yo te digo, ya, nosotros le preguntamos a los papitos de los estudiantes de sexto año, ¿verdad? Ellos nos dicen que, haciendo una entrevista, nos dice que sí son diabéticos, ¿ya? Y nosotros para comprobar o para ratificar eso tendríamos que hacer una prueba, ¿verdad? Sea una hemoglobina glicosilada o sea una hemoglobina, perdón, sea un examen capilar. Que podríamos utilizar esas dos técnicas. ¿Qué dice usted? Disculpe, se me entrecortó, ¿me lo podría repetir? Que yo te digo que si ya nosotros hemos utilizado la encuesta, ¿verdad? Le preguntamos a los papitos de los alumnos de sexto si son o no diabéticos. Ya, ellos nos dicen sí y otros no. Y nosotros para ampliar ese resultado podríamos, porque una de las técnicas utilizadas es la encuesta, pero podríamos utilizar otra encuesta que es sacar, ¿verdad?, el examen capilar para comprobar si realmente tienen diabetes o no tienen diabetes, ¿verdad? Y si es que tuviéramos dinero, sí. si es que tuviéramos más dinero, ¿verdad?, podríamos usar la hemoglobina glicosilada. Entonces estaríamos confrontando, son tres técnicas, una que es la encuesta, la otra que es la glucosa capilar y la otra que es hemoglobina glicosilada. Si es que tuviéramos el dinero, ¿sí? Claro. Sí, ya. Ya, la transferibilidad es que hacer nuestra muestra pasar a la otra población. O sea, y hacerla como similar, pero obviamente solo se va a obtener los que son de los resultados, porque es obvio que no va a tener la misma repercusión. Pero se podría decir del grupo 1, que también más o menos habla de la diabetes. Entonces, con ese grupo yo pasaría mi trabajo, lo compararía con los resultados, por la referencia. Ya, la consistencia es como de que que mi trabajo le sirva a otros futuros investigadores como un punto de inicio. Sí, ¿verdad? O si no, también nosotros sabemos decir que muchas veces pensamos que ya con esto que hemos investigado ya está todo, ¿verdad? Pero al que le gusta investigar o al que hace, puede decir, es un buen trabajo, pero sin embargo pienso que aquí quedó un vacío, ¿verdad? Entonces ese vacío lo vamos a estudiar, ¿verdad? Claro. Para esta investigación. Y lógicamente que también van a haber comparaciones o confrontación de datos. Sí, es que igual por el método, nunca se va a tener el mismo, ¿cómo sería la misma? O sea, se puede comparar los resultados, pero jamás se va mi proyecto jamás se va a interferir o sea, va a ser igual, mejor dicho. Claro, o sea, no va a ser igual, no van a ser. Sí. Sí. Vamos. La siguiente. Ya la conformabilidad, pues, es ver si, o sea, en sí es como que esta garantiza la veracidad del estudio, o sea, de la descripción del resultado de los participantes. O sea, como una forma exhaustiva de sacar los datos. Y por ejemplo, podríamos, si es que los tuviéramos en vivo, ¿verdad? Podríamos hacer un grupo focal, ¿verdad? Segmentando mujeres, otro grupo de hombres de la misma edad, ¿verdad? Y ellos a lo mejor podrían decir, bueno,
yo siento cuando se me sube la glucosa, siento esto. Y también dice, cuando se me baja, siento esto. Y que para otros pacientes, otros pueden decir, yo no sé ni cuándo se me baja ni cuándo se me sube porque la sintomatología es parecida. Claro. ¿Verdad? Entonces todo eso se va tomando. Ya, dicen los pacientes que esa metodología, que la sintomatología es parecida, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir a contrarrestar esos resultados si hay otro estudio a ver qué dice, si realmente lo que dicen nuestros pacientes que la sintomatología es parecida, entonces ya estamos viendo que ya hay otras investigaciones que también te dan unos resultados no igualitos, pero sí similares. Siga, por favor. Ya, la relevancia en sí, este criterio como que nos ayuda, mejor dicho, a poder afirmar la relevancia entre si hubo correspondencia entre la justificación de la investigación o los resultados obtenidos. Sí, que no, Y la adecuación teórica es... Sí, ¿verdad? Que Dígame. sí, nos va, por ejemplo, dice configuración de nuevos planteamientos teóricos o conceptuales, ¿no? De pronto con toda la investigación y con todas las historias y con todo lo que han contado estos pacientes, ¿verdad? Nosotros podríamos plantear una nueva teoría, aunque sea pequeña, pero se podría plantear. Y lógicamente que también nosotros va a haber también esta comprensión amplia del fenómeno, ¿no? Cuando hablamos amplio del fenómeno, quiere decir que nuestros pacientes también van a conocer sobre la diabetes, porque luego que ya nosotros hemos investigado, ¿verdad? Bueno, yo siempre sé decir que muchas veces los pacientes diabéticos son muy reacios al cambio, ¿no? Pero sin embargo, hay otros pacientes que tú les dices, siga esto de esta manera y te lo siguen a rajatabla. ¿Sí? Y no hay quien les haga cambiar porque ellos confían en su médico o en su enfermera o en su nutricionista y ellos siguen al pie de la letra, ¿verdad? Y es por eso que ahora hay también la revisión de pacientes diabéticos. Es porque sí tenemos pacientes ordenados y que hacen conciencia de la patología que ellos tienen. Siga, por favor. Ya, y la adecuación, pues, es la correspondencia adecuada del problema en la investigación o la teoría existe. Entonces, en sí, es como la manera de realizar o preguntar, definirse si el diseño o los conocimientos generados. O sea, es importante estar aquí, porque leí variamente que al principio solo habían 4 criterios, pero poco a poco fueron implementándose otros, debido a que al principio decían que los 4 criterios eran como en la investigación cualitativa eran como exigidos. Entonces, así. Es como ajustes de diseño, contrastación de las preguntas con los métodos, así. Ya, los criterios éticos dentro del rigor científico en la investigación cualitativa. Ya, la investigación cualitativa reconoce la subjetividad de las personas como parte constitutiva del proceso indagar, implica las ideologías, las identidades, elementos de la cultura que impregnan las fases de la investigación cualitativa. La ética cualitativa busca el acercamiento a la realidad del ser humano de una manera holística, con una mínima instrucción, otorgándole libertad a los participantes y considerando a los sujetos no objetos de estudio. El enfoque cualitativo trae consigo un complejo de contexto de relaciones, compromisos, conflictos y elaboraciones que necesariamente hacen que el investigador deba esforzarse por perseverar las condiciones éticas. Uno de los puntos críticos de la ética de la investigación cualitativa es lograr los discursos de los participantes que transmitan nítidamente a sus experiencias. En el análisis se corre el riesgo de perder su voz por el tratamiento que se les da a estos, ser recortados, descritos e interpretados. En este sentido, el investigador debe tratar que los discursos emerjan en su dimensión social.
Eso. Y podríamos decir, ustedes saben que no todos los alumnos de sexto año son de Manta o son de Puerto Viejo, ¿verdad? Entonces ellos son de diferentes partes del país, ¿verdad? Y a lo mejor Quintito tenemos hasta un extranjero, ¿verdad? Entonces ellos van a tener diferentes ideologías, van a tener diferentes identidades y van a tener diferente esta cultura impregnada, ¿verdad? Y que posiblemente, ¿verdad?, esta investigación a nosotros nos dé una valoración o nos abra las puertas para asociar la diabetes, por decir, con esta cultura que se viene transmitiendo de generación en generación. Bueno, en la ética ya nosotros sabemos todo lo que tenemos que hacer en la ética, ¿verdad? Y la ética empieza desde el consentimiento informado y que los datos tienen que ser un secreto, los datos del investigado, y que cuando nosotros publicamos esos datos, ¿verdad? No vamos a publicar nombre ni nada de eso, sino que simplemente lo hacemos en una forma generalizada. Y bueno, ya en enfoque cualitativo ya ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y bueno, y uno de los puntos críticos de la ética de investigación cualitativa es lograr que los discursos de los participantes se transmitan nítidamente sus experiencias, ¿sí? A veces nosotros cometemos el error, por decir, cierto paciente o cierto grupo objetivo dijo tal cosa, lo dijo en su lenguaje. De pronto nosotros queremos arreglar esos códigos, ese lenguaje, hacer un poco más técnico, más pulido, y a lo mejor cuando vamos a darle informe a nuestros entrevistados no saben qué es eso, ¿no? Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Ya, doctora, viene mi compañero John. Ya, gracias. Ya, buenas tardes, doctora. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que son los principales criterios éticos relacionados en lo que es la investigación cualitativa. Aquí, los investigadores, al momento de realizar una investigación, valga la redundancia, deben tener presente lo que son algunos criterios éticos a la hora de lo que es el diseño y el momento de la recolección de datos en lo que es la investigación cualitativa. Estos requisitos están relacionados con lo que es la aplicación de lo que es el consentimiento informado, el manejo de la confidencialidad y el posible riesgo a los que se enfrentan los participantes del estudio. Todos estos puntos deben ser abordados en lo que son las preguntas, los objetivos, las referencias teóricas, las estrategias de la recolección de datos y en la posterior divulgación de estos resultados. Además, a la hora de lo que es la investigación en el campo, hay que tener en cuenta cómo se debe llevar a cabo desde una ética, o sea, en las entrevistas, el uso de grabaciones y audio y video. Hay que tener, todos estos puntos se van a ir explicando a continuación. Y vamos a ver cuáles son los puntos más relevantes para así poder tener una mejor aplicación en nuestros estudios. Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Ya. Con respecto a lo que es el consentimiento informado, va a responder a lo que es la ética kantiana. Esto donde nos dice que esta ética, que los seres humanos deben ser tratados con un fin en sí mismo y nunca deben ser tratados como objetos con el fin de conseguir algo, ¿no? Así, los participantes de un estudio deben de estar de acuerdo con ser informantes. Además, ellos mismos deben de conocer cómo son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades dentro de lo que es la investigación. Hay que tener en cuenta un aspecto importante. En cuánta información se le da a estos participantes, ya que puede que exista el riesgo que esta información influya de manera positiva o negativa sobre ellos y así también influir sobre los objetivos de la investigación.
Aquí entra lo que es la responsabilidad moral de lo que es el investigador en cuánta información le quiere brindar a los participantes. Entonces, la finalidad de lo que es el consentimiento informado es que los individuos acepten participar en la investigación, cuando éste concuerda tanto con lo que son los valores y los principios y el interés que va a despertar en estos individuos frente al fenómeno el cual se va a estudiar, sin que esta investigación implique a lo que es algún perjuicio moral sobre estos participantes o dañe lo que son sus principios y valores. Hay que tener en cuenta que el consentimiento informado, cuando hay la participación de lo que son niños, en este caso deben tener lo que es un tutor, ya que ellos van a ser los responsables de ellos, y ellos en este caso serían los que firmaran el consentimiento informado, ¿no? Ya, doctora. Es muy importante, ni los niños ni los adolescentes pueden firmar, siempre va a ser una persona mayor, o en este caso, como usted dice, un tutor, que puede ser el padre o la persona que lo acompaña a la consulta. O la persona que, por ejemplo, si nosotros, creo que les comenté del ejemplo que yo les apunté, ¿verdad? Se mandó el consentimiento informado a los niños del grupo objetivo, ¿verdad? Entonces la muestra se redujo porque no todos los padres firmaron el consentimiento informado. Entonces, como no firmaron el consentimiento informado, no se le pudo recoger la muestra de ese a los niños y niñas de la escuela. Ya, doctora. Ya. Bueno, aquí tenemos lo que es la confidencialidad. Aquí entran lo que son los códigos de la ética, que hacen énfasis en lo que es la seguridad y la protección de la identidad de las personas que participen como informantes en una investigación. Entonces, la confidencialidad se va a referir a lo que es el anonimato de la identidad de las personas participantes en un estudio, así como la privacidad de la información que va a ser revelada por ellos mismos. Por tanto, en este caso, nos dicen que se le podría asignar, o ellos mismos podrían elegir lo que es un seudónimo o un número, ya que este seudónimo si es elegido por ellos mismos, esto va a crear que se sienten confianza en el proceso, incluso nos ayuda a que ellos nos den mejor información y además tengan lo que es una credibilidad y confianza en lo que son los resultados de la investigación. Además, hay que tener en cuenta que los investigadores pueden preguntarle, en estos casos a los participantes, si ellos desean ser reconocidos. En este caso, ahí sí se pondría el nombre de la persona al cual nos brinda la información, o también en el caso cuando se hacen en instituciones, ya sean públicas o privadas, no sé, donde se esté realizando el estudio, también se pregunta a los dirigentes de estos lugares a ver si quieren ser reconocidos o mencionados en nuestro estudio, ¿no? Claro. Sí, eso siempre tenemos que tener bien claro, ¿sí? Porque se recuerdan que yo les dije que cuando nosotros hagamos el video, ¿verdad? No podemos poner el sector donde hemos hecho la investigación desde el escritorio, porque podríamos ser llamada la atención, ¿verdad? Nos van a preguntar, bueno, ¿y ustedes en qué momento vieron la problemática? ¿Y quién les contestó que esa era la problemática que existía en ese sector? Entonces, por eso, cuando hagamos el video, lo hacemos en forma generalizada, sin poner sitio, parroquia, ni lugar, ¿sí? Sino que lo hacemos, es una medida preventiva en forma generalizada. Bueno, doctora. Bueno, ahora tenemos lo que es el manejo de... A la anterior, doctora. Manejo de riesgo faltaba. Ya. Bueno, aquí debemos de tener en cuenta lo que son dos aspectos para minimizar lo que son los riesgos de los participantes en la investigación. Bueno, el primero se va a referir a que el investigador deba cumplir con cada una de sus responsabilidades y obligaciones adquiridas con los informantes.
Y el segundo está relacionado con el manejo posterior de lo que son los resultados brindados por los participantes, o sea, la información que ellos nos dan. Hay que tener mucha cautela que se hace con esa información. Entonces, aquí se le deberá explicar a los informantes que los resultados de este estudio no van a generar lo que es ningún prejuicio o daño institucional, ya sea profesional o personal, acerca de la persona que nos brinda lo que es esta información. Esto debe de quedar claro en las personas que están siendo objetivos de estudio, ¿no? Ya. Ya, aquí está el cuadro que nos hizo hacer énfasis, doctora. Ya, aquí están los principios de respeto a las personas. Son los principios de bioética. Bueno, primero tenemos lo que es la no maleficencia. En primer lugar, hace énfasis a no hacer daño. Esto está contenido en lo que es el juramento hipocrático y puede ser exigida de forma obligatoria. Y si en cualquier circunstancia o situación no podemos hacer un bien, entonces al menos debemos asegurarnos en este caso de tampoco hacer un mal, ¿ya? Entonces, este principio debe prevalecer incluso cuando entren aquí lo que son otros principios. Ya, en este principio nos solicita o tiene como fin no dañar. Cuando se daña una persona se daña cuando se dañan o se lesionan los intereses de esta. Estos intereses pueden ser considerados de una manera amplia, como es la reputación, la propiedad, la privacidad o la libertad, o incluso la propia vida de esta persona, ¿no? ¿Verdad? Aquí podríamos poner un ejemplo del VIH-Sida, ¿no? Aunque yo le diga a mi docente, a mi profesor, que yo tengo VIH-Sida, ese profesor no puede irle a decir al otro profesor, Isabel tiene VIH-Sida, y el otro va y va y va, porque entonces allí me están haciendo daño a mí, ¿verdad? Porque yo le dije a él en forma de confidencia, pero esa persona no tiene derecho de ir a divulgar lo que yo le dije en un secreto, ¿no? Porque eso es un secreto o una confidencia que se debe de respetar, pero quien tiene, como nos dice la Constitución, ¿verdad? Cada uno de nosotros es dueño de su cuerpo y uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero el otro no. Exacto, doctora. Bueno, este principio de no maleficencia tiene cinco principios o reglas, ¿ya? Como son el no mate, no cause dolor o sufrimiento a otros, no incapacite a otros, no ofenda a otros y no privatice a otros o sea, a otros que sí aprecian la vida. Ya. Bueno, ahora hablando con lo que es el principio de autonomía, esta se ha definido como la capacidad de autodeterminación, de actuar libremente, conscientemente, sin lo que son condicionantes externos. Entonces, aquí entra lo que es un fundamento fisiológico de Kant, que ya lo mencioné anteriormente, que dice que el hombre es un fin en sí mismo y que jamás debe ser considerado como un medio para el cual conseguir algo, ¿no? Entonces... Muchas veces el grupo objetivo se siente como un instrumento, se siente utilizado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos también que tener acuerdo, ¿no? Y lamentablemente, quiera o que se escuche feo, en realidad nosotros cogemos al grupo objetivo con esa misión de sacar toda la información y quienes nos vamos a beneficiar somos nosotros, ¿no? Es porque siempre en las investigaciones hay que hacer una propuesta de
solución para que nuestro grupo objetivo también se sienta con beneficio, no solamente que se sienta utilizado, sino que dice, Claro. bueno, salió esta problemática y ya ellos vienen a tratar de solucionar la problemática. Eso es lo que busca la investigación. Ujú. Por eso anteriormente mencionaba que, o sea, para que la persona acepte ser participante de un estudio también debe ver, o sea, en estas personas debe despertar el interés, ya que en algunas ocasiones puede que esta investigación le deje aprendizaje a estas Así personas, es. ¿no? Entonces, y con respecto al principio de autonomía, lo que usted acababa de mencionar es que las personas son capaces de gobernar lo que es su propia vida y por ende van a tener su propio criterio y por ende hay que obligar lo que son las decisiones de esta. O sea, con respecto a qué hacer o qué debe hacerse, ya sea con un cuerpo sano o enfermo. Y una expresión de este principio es el consentimiento informado, ya que es de mucha importancia en la medicina actual, ¿no? Ya. Ahora tenemos lo que es el principio de beneficencia. Este principio ha estado presente desde hace milenios y está recogido en lo que es el juramento hipocrático. Ya, la medicina desde sus orígenes tiene lo que es un elevado carácter moral, puesto que busca, o sea, en su desempeño, busca hacer el mayor bien posible, y no debe entenderse a lo que es la beneficencia como lo que es caridad o piedad, ya que se desarrolla entre seres humanos autónomos con derechos a decidir. Ya. Entonces, en el lenguaje habitual, lo que es la beneficencia hace referencia a todos los actos de buena voluntad, amabilidad, caridad, altruismo, amor o humanidad. Entonces, la beneficencia puede entenderse de manera más amplia como todo tipo de acción que tiene por finalidad, en este caso, hacer el bien a otros, en este caso de unos a otros. Ya. Y también hay 5 reglas de beneficencia. Primero tenemos protege y defiende el derecho de otros, previene el daño que pueda ocurrir a otros, rescata a personas en peligro, ayuda a personas con discapacidades, etc. Ya. Siguiente, Víctor. Doctora, ahí viene mi otro compañero. Ya, doctora, gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, doctora, compañeros. Continuando con la exposición. Yo les voy a hablar sobre otros principios de bioética. Entonces tenemos el principio de beneficio. En este nos indica que toda investigación con animales debe ser o debe requerir lo que es la experiencia, la calificación científica y ética de los investigadores. Además, vamos a ver que toda la responsabilidad va a reposar sobre lo que son los directores institucionales, ya que estos deben de garantizar lo que es la experiencia de los investigadores y sus colaboradores en el laboratorio donde van a estar dichos animales con los que se van a experimentar. Luego tenemos el principio de justicia. En este se trata sobre la justicia ecológica, lo que se relaciona todo lo que tiene que ver con naturaleza, con el manejo equitativo de sus recursos, con la garantía de la calidad de vida y con el comportamiento ajustado al orden natural. Luego también ¿mandé? ¿En español? Bueno, es que este principio se trata sobre la justicia ecológica y es todo lo que nos relaciona, todo nuestro ecosistema, de cómo nos relacionamos con otros seres, los recursos que hay en la naturaleza y la garantía de la calidad de vida. Ya, Luego tenemos lo que son los principios éticos de la investigación en animales.
Estos principios éticos fueron dictados por lo que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas. Dictaron lo que son normas de investigación para la investigación biomédica en animales, en las cuales nos dice que los animales solo se los puede utilizar siempre y cuando el estudio justifique la utilización de estos para beneficio del mismo. También vamos a ver de que estas normas son empleadas en países donde los derechos de los animales y la protección de estos son nulas, son escasos, para así crear un criterio ético en los investigadores y en sus proyectos. Bueno, siguiente diapositiva, doctor. ¿Y ustedes creen que ahora el COVID esté probando en animales o no? Las vacunas que hay. Sí, porque había una fase de la vacuna que experimentaban con monos. Entonces, Bien. sí creo que se están utilizando animales. Porque ya ahorita están es directamente al humano. No, pero antes de humanos hubo una fase donde estaban experimentando con Con monos. los monos. Los infectaban, sí, los infectaban para ver si generaban inmunidad. Ya. Ujú. Bueno, siguiente diapositiva. Ya. Luego tenemos el principio de respeto al ecosistema. Vamos a ver que el ecosistema va a ser la base fundamental de lo que es la ecología. Y esto nos incluye a nosotros, a vegetales, a los demás seres vivos, el equilibrio que hay entre ellos con nosotros, el ambiente en que todos vivimos y la relación entre todos los seres vivos y el ambiente. También vamos a ver que es importante el flujo de energía que permite que el conjunto funcione como si fuera un ecosistema abierto o interrelacionado con los demás. Ya. Siguiente diapositiva, doctor. Lo que nosotros llamamos que debe haber un equilibrio entre los seres bióticos y los seres abióticos. En ecología le llamamos así, a los seres vivos le llamamos bióticos y a los seres que no tienen vida, abióticos. Entonces ahí está todo. Los que no tienen vida, está la tierra, el aire, las rocas, entre otros. Ya, doctora. Siguiente diapositiva. Uh-huh. Bueno, luego tenemos lo que es la entrevista en los estudios cualitativos. Entonces, vamos a ver que la entrevista es muy importante en los estudios cualitativos y también es muy importante de que el entrevistador genere un espacio o un ambiente de confianza donde el entrevistado se siente en confianza para expresar libremente sus sentimientos acerca del tema que se está estudiando. Bueno, también nos indica de que la entrevista debe parecerse lo más posible a una conversación normal entre el investigador y el entrevistado, donde el entrevistador no puede emitir ningún juicio de valor, ideas o sentimientos que cambien el parecer o los pensamientos del entrevistado. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver como una serie de pasos para realizar una correcta entrevista. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver que son como pasos. Lo primero es que el investigador no debe ser irrespetuoso, debe respetar los silencios de los participantes, evitando así tomar o llevar al entrevistado a discusiones que modifiquen lo que el entrevistado piensa o siente. El objetivo de esto es que la persona se manifieste libremente y sus expresiones sobre las experiencias vividas o lo que él sabe acerca del fenómeno estudiado. Además, vamos a ver que durante la entrevista el investigador puede enfrentar situaciones de pena, de emociones, de alegría, de angustia, de frustración o enfado por parte del entrevistado. Y el investigador debe afrontarlo con el mayor profesionalismo, sin emitir ningún juicio de valor, sin expresar opiniones tanjantes o fanáticas que lleguen a afectar o herir la susceptibilidad del entrevistado.
También se ha visto de que las entrevistas en los estudios cualitativos pueden llegar a ser muy importantes. Estas son benéficas, pueden llegar a ser benéficas o terapéuticas. Y vamos a ver de que la entrevista se trata de una interacción social, donde no se deben provocar actitudes que condicionen a las respuestas del entrevistado, ya que esto generaría un gran dilema ético, porque en sí, si le hacemos cambiar de parecer al entrevistado, es como que si estuviéramos manipulando los resultados finales de la investigación. Ya, doctora, siguiente diapositiva. Sí, y un poco aquí hablando de la entrevista, ¿verdad? Muchas veces nosotros podríamos estar entrevistando a una persona X, ¿verdad? Porque la entrevista es cara a cara, ¿verdad? Y a lo mejor también el entrevistado puede sentir que nosotros no le damos tanta importancia a lo que él nos está diciendo, ¿verdad? Porque nuestra mirada o nuestro accionar está en otra cosa y no en prestarle la atención a ellos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado observar, ¿verdad? Que cuando los chicos están haciendo la entrevista, ¿dónde está mi teléfono? Por acá. Están con el teléfono acá y contestando, están de esta manera contestando y según que están escuchando al entrevistado. Eso no se debe de hacer, ¿sí? Porque nuestro entrevistado se puede sentir mal y él se puede levantar donde está sentado y decir, no, yo ya no quiero dar entrevista, yo ya no quiero contestar las preguntas que ustedes me hacen. O sea, allí ya también se daña la investigación, ya no vamos a tener el resultado que queríamos. Vamos, por favor. Ya, bueno. Luego tenemos lo que son el empleo de videos o audios. Vamos a ver que el empleo de estas herramientas durante una entrevista puede ser de que el entrevistado se manifieste con temas sensibles de otra situación que no sea de lo que se está investigando. Y esto va a generar un gran dilema en el investigador, ya que si esta información puede ser útil para su estudio, debe de emplearla, debe utilizarla, pero siempre y cuando deba de respetar lo que es el anonimato y la confidencialidad del participante. Vamos a ver que cuando se hace el uso de grabaciones, ya sea por video o por audio, es muy necesario dar a conocer a los participantes el empleo de este tipo de métodos, informándoles sobre su desarrollo y cómo se va a manejar esta información recolectada. Vamos a ver que ya en una posterior a la escritura del informe final, las grabaciones deben ser como introducidas en una base de datos donde solo tenga acceso lo que es el investigador y su grupo de colaboradores, ya que esta información es de carácter confidencial y nadie más, aparte del equipo de investigadores, puede saber las respuestas o lo que piensan los entrevistados. Y por último, vamos a ver que pasado un tiempo prudencial y cuando el investigador ya crea que es prudente, no es que puede, debe eliminar toda la información sin que quede ningún rastro de esta. Así es. Bueno, eso es todo, doctora. Bueno, también cabe señalar que ya ahora hay un acápite de la ley que dice que uno puede grabar las conversaciones que uno quiera, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde es verdad o hasta dónde es mentira, y hay que ver en la fuente fidedigna si eso es verdad. Chicas, ¿alguna pregunta hasta acá? Hola. ¿Hay o no hay preguntas? ¿Tienen dudas? Por mi parte no, doctora. Bueno, así como nadie responde, bueno, pienso que está claro como el petróleo.